Estimados chicos y chicas, estudiantes del Seminario Participativo de Apreciación Musical de la Universidad de Costa Rica, bienvenidos a la tercera clase justamente de apreciación musical del curso que me corresponde propiamente. Y el tema de hoy, o el título del tema de hoy, es Identidad, Resistencia, Reflexión y Orgullo, el hip hop. Eh, si lo piensan un poquito, y espero que no tengan que pensarlo mucho, este, todas esas palabras con que adjetivo el hip hop, o sea, la identidad, la resistencia, la reflexión y el orgullo, son aplicables también a lo que vimos en la clase anterior con respecto a la salsa. Esto porque estamos haciendo una mirada similar, ¿verdad? Y porque es la temática justamente de todo el seminario, ¿verdad? Eh, y hablando justamente de la clase pasada y de lo que ustedes pusieron en los foros, muchos de ustedes se refirieron al tema de algo así como, me sorprendió mucho escuchar estos relatos musicales de Rubén Blades y ponerle atención a los textos y esto, porque la salsa es una música alegre, ¿verdad? Y no sabía que podía tener manejar este tipo de temáticas. Por ahí, algo por ahí, hubo variaciones de eso. Entonces, quisiera hacer una réplica de eso primero antes de continuar propiamente con la clase de hip hop para referirme a ese aspecto, ¿verdad? Y el asunto es este, ¿es la música latina alegre y sensual? ¿Verdad? ¿Realmente lo es? Para, vale la pena hacerse esta pregunta porque hay una construcción de lo latino, ¿verdad? La mirada del otro siempre nos determina, ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Y en los juegos de poderes ideológicos a nivel mundial, el latino siempre ha sido visto como sensual, ¿verdad? Y ha sido creado como sensual. Ahí a la izquierda, arriba, está obviamente Rudolf Valentino, ¿verdad? Una de las primeras superestrellas del cine mudo, de hecho, ¿verdad? Y un latino, ¿verdad? Que era vendido como la gran mm, estrella, digamos, hot, caliente, ¿verdad? Sensual, ¿verdad? Y abajo a la izquierda está Carmen Miranda, ¿verdad? Vean lo que dice ahí The Brazilian Bombshell, ¿verdad? O sea, la, la bomba de sensualidad brasileña, ¿verdad? Ella es una actriz también de Hollywood, cuya época de gloria es entre los años 39 y 40 y tantos, 50 más bien, ¿verdad? Y, y vean inclusive la vestimenta por ejemplo, de la Carmen Miranda, ¿verdad? Con flores en la cabeza, con colores, ¿verdad? Muy brillantes, etcétera, 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 ¿verdad? Cosas alrededor del cuello muy grandes y voluminosas, igual que aretes gigantes y todo esto. O sea, la creación de qué es lo latino, ¿verdad? O qué es lo que el latino representa, eso está dado ya desde Hollywood, ¿verdad? De mucho antes, ¿verdad? O sea, de alguna manera fue creado, es lo que quiero decir, ¿verdad? De Carmen Miranda a Shakira, ahí lo que hay son pasos, nada más, ¿verdad? Una lógica de mercado. No sé si ustedes se acuerdan que Shakira era una muchacha, la de pelo de suelto y pies descalzos, era una chica de pelo negro, ¿verdad? Y que manejaba su relación corporal, ¿verdad? O lo que, cómo vendía, digamos, su imagen era muy diferente a la Shakira que después va al mercado norteamericano y se vende desde ahí, ¿verdad? Desde Miami propiamente, como desde la base de Miami, que es donde está, donde hay todo, cierto, toda una producción latina importantísima, ¿verdad? Pero hecha justamente para un mercado y en función de un mercado, ¿verdad? Ahí hay una fuerza muy poderosa que de alguna manera tergi- eh, no tergiversa todo, de alguna manera chupa todo, ¿verdad? Es el mercado, ¿verdad? Y el mercado
a cómo es manejado en este momento y cómo fue manejado desde principios de la creación de los medios masivos, ¿verdad? Me refiero al cine y la radio, que fueron primero, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, y antes que eso, las grabaciones, o sea, los discos, ¿verdad? De 78 revoluciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo eso, este, el, se vendió, ¿verdad? Hacia crear este producto de que lo latino es, representa justamente esta sensualidad. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de la mirada del otro. ¿Quién es el otro? El, el anglosajón, el norte, ¿verdad? Y bueno, y todo lo demás, Europa también, ¿verdad? En Europa también lo latino es visto como más sensual que digamos que no, en oposición a lo germánico, ¿verdad? O a lo inglés, ¿verdad? Y, y bueno, ahí debe haber algo de cierto, pero también hay mucho de cómo la mirada altera, ¿verdad? Acuérdense que también hay una ley que es esta física, ¿verdad? Que es física cuántica, que el observador, con solo observar, altera el objeto que está viendo, ¿verdad? Y que está observando. Y aquí de la misma forma, ¿verdad? El que observa, de alguna manera, va generando, ¿verdad? Una manera en que el individuo se vende frente a los otros. Y esto nos sirve mucho porque esto tiene mucho que ver con la temática que vamos a tratar hoy también. ¿Verdad? La temática de la problemática afro, ¿verdad? Y afroamericana en general, pero sobre todo en el norte. eh, bueno, es una temática que tiene que ver con esto de una dialéctica de ser una minoría y de cómo triunfar adentro en grande y cómo esto transforma al individuo del proceso. Y es algo de que nos va a hablar Kendrick Lamar, que es un artista que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Sobre el que está arriba mío, sobre Maluma, ni me voy a referir. Bueno, entonces, para que quede bien claro, lo único que quiero aquí es sembrar la duda, ¿verdad? Porque además, sé que si la música latina es alegre y sensual, porque estamos hablando de que es música así, que mueve el cuerpo, ¿verdad? Cierto, estamos de acuerdo en eso. Pero el cuerpo no necesariamente tiene por qué ser solamente una cuestión que tiene que ver con lo sensual, por lo menos no lo sensual a como está este, eh, plasmado en esas figuras que vemos ahí de Carmen Miranda y bueno, y de Maluma y qué sé yo, ¿verdad? Y Shakira, ni qué decir, que envuelta en ese aro de fuego, ¿verdad? Sino que es el, estos ritmos, por ejemplo, si hubiéramos visto la parte cubana de la historia, tuvimos la parte puertorriqueña por una cuestión de las fuentes que yo estaba analizando y porque no se pueden analizar todos los discursos, ¿verdad? Del asunto. Pero si uno ve, por ejemplo, la musicología cubana, se da cuenta que hay toda una relación entre todos estos ritmos y lo que hablamos de la santería, ¿verdad? Que es que son eh, 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 o sea, es una religión que tiene sus ritos y estos ritos incluyen muchos de los ritmos que después pasan a la salsa, ¿verdad? El guaguancó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos ritmos son, desde un punto de vista africano, y si nos vamos todavía al África, todavía más atrás, que es común a lo que vamos a ver hoy también, al hip hop, estos ritmos representan diferentes danzas tribales, etcétera, que tienen que ver con danzas guerreras, que tienen que ver con ritos fúnebres, que tienen que ver con pasos, ¿verdad? De ser un adolescente a ser o sea, adolescente no, de ser un niño, a ser un adulto dentro de la tribu, o formas de comunicarse con los dioses. Entonces, el hecho de que meter todo eso en un paquete y decir que todo eso representa nada más alegría y sensualidad es un poco simple y tiene que ver con la forma en que nos han construido, ¿verdad? Al punto que ahora nosotros mismos pensamos que somos siempre o tenemos que ser siempre alegres y sensuales, ¿verdad? Sobre todo cuando nos comparamos
con el norte. Entonces, dejo eso ahí porque es interesante, pero además es algo que vamos a tocar ahora en un asunto que se llama doble conciencia, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, de esta forma quería simplemente referirme a una temática que apareció muchas veces en el foro, ¿verdad? Y bueno, sigamos adelante ya propiamente con la clase que corresponde. La vez pasada, también había puesto las fuentes que había utilizado, que era una fuente bibliográfica. En este caso, la fuente principal son dos podcasts, o sea, se encuentran en la internet y se bajan, ¿verdad? Son una serie de podcasts. En el caso de Dissect, por ejemplo, que es el de Cole Kushner, es un podcast que lo que hace es diseccionar, ¿verdad? Dissect es diseccionar discos y producciones de hip hop, pero de una manera muy, muy profunda. Entonces, a este disco de Kendrick Lamar, que vamos a analizar más adelante, eh, le dedica 24 capítulos de más o menos una hora. Entonces son 24 horas, digamos, de información que hay ahí. Y en el podcast de la derecha, que es del New York Times, por cierto, que se llama 1619 y es de Nicole Hannah Jones, que es la guionista y la investigadora. 1619 es la fecha en que llega el primer barco de esclavos a la costa de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, ¿verdad? A las colonias británicas en ese momento. Y es un estudio profundo de la esclavitud. Entonces, esos fueron las dos fuentes principales que yo utilicé. También varios capítulos, 1619. Voy a empezar por leer un extracto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. ¿Se acuerdan? Esto es 1776, cuando Estados Unidos hace su guerra de independencia y básicamente pone una constitución que era, digamos, lo de más vanguardia, ¿verdad? Lo más radical que se había hecho hasta la fecha. Y voy a leer abajo, donde está la parte en español, que es la traducción de lo que está arriba. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Vean, esto es absolutamente radical, ¿verdad? Vivimos en una época de reyes y virreinatos y grandes imperios, ¿verdad? Y aquí hay una constitución que está proponiendo gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. O sea, está proponiendo democracia, ¿verdad? Es un revivir la democracia después de siglos de haber estado muerta desde la democracia romana y griega, ¿verdad? Entonces, si eh, diseccionamos, ¿verdad? Un poquito más. Primero empezamos a ver que esa tal democracia eh, eh, le faltan cosas, ¿verdad? Que las palabras, todo suena muy bien, pero empecemos por todos los hombres. Ahí ya se voló la mitad de la población, ¿cierto? Todos los hombres son creados iguales. Y de hecho no es sino hasta el siglo XX, y bien entrado el siglo XX, por cierto, que en Estados Unidos se permite el voto de la mujer, así como en Costa Rica también, ¿verdad? Eh,
Entonces, bueno, ahí, ok. Pero, ¿qué pasa? Hay toda una, hay algo que se está evadiendo en esto. Y es el hecho de que ahí dice que todos los hombres son creados iguales. Y acordémonos que Estados Unidos en ese momento, es una serie de pequeños asentamientos alrededor de la costa este de Norteamérica, ¿verdad? Y que está en, digamos, en un proceso de empezar toda una guerra de conquista de un montón de pueblos que están ahí ya, que existen, ¿verdad? Este, americanos, pueblos americanos de verdad, y los van a ir a aniquilar básicamente durante las siguientes décadas. Entonces, no todos los hombres son creados iguales, ¿verdad? Eso es una, pero también desde 1619, ahí estamos hablando de 1776, era una sociedad cada vez más esclavista. Ok, este es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es bueno, es él que redacta esa declaración de independencia. Es el principal redactor. Hubo varios más que metieron la mano por aquí y por acá. George Washington cambió un par de palabras y bla, 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 etc. Pero el que lo hizo fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue presidente de los Estados Unidos, posteriormente a eso, ¿verdad? Eh, bueno, vean el dato ahí que está de segundo. Dice, era el dueño de una plantación de tabaco en Virginia de 5.000 acres y poseía 600 esclavos. 600 esclavos. Él muere en 1826, después de, como pueden ver, una larga vida. Durante su vida, inclusive siendo presidente y todo esto, él liberó a 7 esclavos de los 600 que tenía. ¿Ok? Todos los hombres, es una verdad evidente que todos los hombres son iguales. ¿Cómo podía esa persona, esa persona que escribe eso, qué es lo qué es la raza negra entonces? Si no son también hombres, ¿verdad? Por lo menos los varones de esa raza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Tercer dato que aparece ahí en la imagen gráfica dice, en su escrito Notes on Virginia, argumentaba que los negros eran inferiores intelectualmente y que su liberación generaría caos. O sea, tenía miedo que si liberaba a ese montón de esclavos, se iba a hacer un caos, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con ellos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estaba en contra de la esclavitud por principios morales, y bueno, mm, vamos a ver, su cuñado era negro, ¿verdad? Y era esclavo y le pertenecía a él. Era una práctica, ¿verdad? Que los dueños de los esclavos tenían a veces, o sea, tenían hijos ilegítimos con esclavas, ¿verdad? Y esto era una práctica aceptada, ¿verdad? Entonces, Thomas Jefferson se casa con una persona, o sea, o sea, con su esposa, y el hermano bastardo de la esposa, o sea, el hijo del mismo padre, pero de una esclava, él lo compra también, ¿verdad? Y es la persona que le atiende. E inclusive cuando Thomas Jefferson está redactando esta, esta declaración de independencia, él, el que le traía las cosas y lo atendía y todo, su, comillas, mayordomo, digámosle, ¿verdad? Secretario personal, todo eso, era su esclavo, su cuñado. ¿Ok? Thomas Jefferson
creía que había que educar a los esclavos, pero no para que se quedaran en Estados Unidos. La idea era enviarlos fuera del país, ¿verdad? Para colonizar otros países, otros lugares de América o inclusive África. De hecho, el país Liberia, que tiene que ver con liberados, está formado de esa forma, por ex esclavos norteamericanos que llegan allá, a África de vuelta, ¿verdad? Ok, en, en 1816 se funda, estoy ahora en el cuarto dato que aparece ahí, un grupo de dueños por un grupo de dueños de plantaciones progresistas, la American Colonization Society, para promover esta idea. ¿Cuál idea? La de emigrar, no, o sea, mandar para afuera a todos los esclavos liberados, educados, y así crear estados marioneta fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Una manera de después también de dominar otros países, pero no a través de, de- de- o sea, a través de los esclavos liberados. ¿Ok? Entonces, este es Thomas Jefferson. Entonces, sí, claro, representa un paso importante en la historia de la humanidad, eso que ocurre con la declaración de la independencia, eso que se propone, ¿verdad? Eh, hacer, ¿verdad? Y esa idea de que todos los hombres son iguales, pero obviamente vemos que está faltando muchas cosas ahí. O sea, la definición de hombre, en todo caso, es muy reducida. Por lo menos no es humanidad o humanos. Y por supuesto, la esclavitud. Hablemos de la esclavitud. Primero, a ese lado, como ven, Peter, un esclavo, una foto, esto es una fotografía de 1863. Y eso, por supuesto, son latigazos cicatrizados. Ok. Voy a leer el dato de arriba. 12 millones de africanos fueron enviados a América, a toda América, ¿verdad? Entre el siglo XVI y el siglo XIX. 12 millones. De ellos se estima que 645,000 fueron enviados a lo que hoy se conoce como Estados Unidos. La mayor cantidad fue transportada a Brasil. Y antes que esto, antes de continuar, quiero que se imaginen, quiero que se imaginen lo que es estar teniendo una vida, ser casado, tener hijos, a los hijos, que está, a la esposa, y que llegue alguien al pueblo donde uno vive, a la villa donde uno vive, que agarre a todas las personas, se las lleve, las meta en galeones, en lugares apretados, donde la mitad no llegaban, porque era cruzar en el Atlántico y le daban cualquier cosa de comida, de todo esto, ¿verdad? Donde algunas de las personas que tal vez atraparon eran líderes de la tribu, o en algunos casos, disculpen, reyes, etcétera, etcétera, o sea, gente de nobleza, ¿verdad? Porque no es que eran solamente bárbaros, ¿verdad? Estamos hablando de un continente entero, donde ocurrían cosas, de donde se sacaba esta, esta población, ¿verdad? De todo tipo de estratos, este, comillas, sociales, ¿verdad? Entonces, lo metían en el barco, se los llevaban, los sacaban, eran vendidos, ¿verdad? Las familias eran separadas. Y lo ponían a uno a trabajar en una plantación de tabaco o en una plantación de caña, que son plantaciones, como ustedes ya saben, que requieren de alta mano de obra, ¿verdad? Y, y a partir de ahí sos esclavo. Imagínense lo que es, o sea, lo traumante
¿Qué debe ser eso? A una tierra completamente diferente a la de uno. Bueno, sigamos. La población esclava en Estados Unidos había crecido hasta 4 millones en 1860. Esto, lo importante ahí es que hay un crecimiento interno de la población esclava, o sea, que gente que ya segunda, tercera, cuarta generación esclavos, ¿verdad? Eh, y esto es promovido, ahora vamos a ver con más detalle eso. Como dato, el último barco negrero estadounidense, el Clotilde, llegó en 1860. A bordo iban más de un centenar de esclavos capturados en África. O sea que la explotación, la transacción de esclavos africanos continuó hasta 1860. Vean que no es hace tanto. Bueno, esos son datos muy generales de un fenómeno que ya conocemos de alguna forma, pero que ahora estamos hablando específicamente de lo que se conoce como Estados Unidos de América. Ok, hay algo, vean los datos que aparecen ahí a la mano derecha. En 1790 había en Estados Unidos 700.000 esclavos, pero en 1850 hay 4 millones de esclavos. ¿Esto por qué? Hay un crecimiento, o sea, pero que es promovido por los mismos esclavistas, se necesita más mano de obra. ¿Y esto por qué? Hay una industrialización de esta economía, digamos, modelo económico. Era un modelo basado en plantaciones que requerían mano de obra extensa, pero por ejemplo, en el caso del algodón, las por más de que uno plantara y plantara algodón, si uno quisiera explotar todo el territorio que había disponible, no se podía porque necesitaba demasiada mano de obra. Esto porque el algodón, para sacar las semillitas de las hebras del algodón, es muy complicado y requiere mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Pero en 1794 se inventa ese aparato que ven ahí a la izquierda, la desmotadora de algodón. Y ese aparato permitía que un esclavo pudiera hacer el trabajo de 100 esclavos en un día simplemente metiendo esto. Entonces uno dice, bueno, perfecto, entonces ahora van a necesitar menos esclavos, ¿cierto? Ahora ya se quedan tranquilos no, esto más bien genera, dentro de lo que es una mentalidad de expansión capitalista, la necesidad ahora de tener plantaciones realmente gigantescas de algodón, ¿verdad? Y y llenarla de esclavos, necesitaba más esclavos porque las plantaciones iban a ser gigantescas, pero producir muchísimo más algodón, que era una especie de oro blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el material este, resistente, bueno, que se utilizaba en todas las prendas en ese momento. Entonces, vean, ¿se acuerdan cuando se inventa la desmotadora de algodón? 1794. Vean, Estados Unidos en 1790 es esto que vemos aquí a mano izquierda. ¿Ven? En realidad era bien pequeñito, ¿verdad? Es eso nada más. Vean todo lo que falta, todo lo que no era Estados Unidos. Mucha parte de eso era la Nueva España, ¿verdad? Todo esto que está acá, le voy a ponerlo de otro color. Todo esto que está acá
es España. Y por cierto, esto que está acá también es España, la colonia de Luisiana, que después va a pertenecer también a Francia, ¿verdad? Y esto, al fondo, a la izquierda, esto no había sido reclamado por ninguna potencia europea, ¿verdad? En todo caso, toda esta parte que pertenecía a España, ¿verdad? También no era que pertenecía a España en comillas, ¿cierto? ¿Verdad? Si bien había tal vez unos pueblos por aquí o por allá de españoles, la gran mayoría de ese territorio pertenecía a las tribus americanas, ¿verdad? Ok, la creación de la desbotadora de algodón permite ahora, o sea, genera esta necesidad de tener mucho más territorio. Y es que Estados Unidos, debemos dividirlo entre lo que es el este, perdón, esto que está acá, el este, y lo que es el sur, ¿verdad? El que es lo que falta. El sur la forma en que se pobló el sur fue de una manera muy diferente a como se pobló el este. El este fue poblado por colonias de gente muchas veces, digamos, inclusive que habían sido perseguidos por razones religiosas en Europa y que se van ahí, que crean comunidades humildes, más o menos igualitarias, que después se van a desarrollar de una forma industrial, etcétera, y va a crearse, ¿verdad? O sea, todo un sistema de producción capitalista y todo esto, pero donde no estaba enraizado, que tenía que ver con industrialización más bien, y no con mano de obra barata, que es como ocurre con el sur, ¿verdad? Mano de obra barata, no, mano de obra gratis, porque era mano de obra esclava. El sur es poblado, desde un principio es dado a personas, ¿verdad? De una manera más como de virreinato, más parecido a lo que ocurre con la Nueva España, lo que ocurre con el resto de América, ¿verdad? Y era dado a gente que venía de la nobleza, etcétera, de Europa, y ellos toman grandes territorios y los utilizan para explotarlos con mano de obra esclava para producir estas delicatessen muy caras, como eran el azúcar, el tabaco o el algodón, ¿verdad? Entonces, se genera una necesidad por la expansión de la economía esclavista de buscar territorio. Y vean cómo era Estados Unidos en 1860. Es todo lo que está en rosadito, ¿verdad? Los otros son territorios que todavía estaban en proceso de comillas, conquista, ¿verdad? Un término más exacto sería genocidio, ¿verdad? Ok, entonces, pero vean, por ejemplo, todo Luisiana, todo Texas, todo Florida, todo eso que es tomado, ¿verdad? Bueno, en este caso, se llama de España, ¿verdad? Y para llenarlo de plantaciones. Y eso se va a llenar, por supuesto, de esclavos. ¿De acuerdo? Entonces, las dos cosas van juntas, vean qué interesante. El crecimiento de la esclavitud va relacionado con esta conquista que va impulsada, esta conquista territorial, que va impulsada por una expansión justamente de los productos de la economía esclavista. Y el más importante siendo el algodón para Estados Unidos. Tan es así, es tan vital el esclavismo en la economía norteamericana, que para 1860 la suma del valor de los esclavos es mayor al de todos los ferrocarriles y fábricas juntas.
lo voy a repetir para que entiendan el poder de el peso económico que tenía la esclavitud en Estados Unidos. En 1860, la suma del valor de los esclavos es mayor al de todos los ferrocarriles y fábricas juntas. O sea, ¿quién controla el asunto? ¿Quién controla Estados Unidos? Pues los dueños de sus esclavos. Y vean qué interesante este otro dato. Entre 1810 y 1860, la producción per cápita por esclavo creció un 400%. O sea, había más esclavos, pero al mismo tiempo crece un 400% la producción per cápita de esclavos. ¿Cómo se logra esto? Con la imposición violenta de cuotas de producción individual y colectiva, ¿verdad? Al capataz se le exigía que tenía que producir más y el capataz, a punta de chilillazos, de por sí traían más y más y más, no hay problema, imponía un régimen de terror, ¿verdad? Y de que si no me trae tanto producto, o, sea, o cosechado, o, o le ha quitado las semillas, o lo que sea, entonces recibía castigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto logra, o sea, es un capitalismo esclavista, de la forma más despiadada, ¿verdad? Donde exige del trabajador, del esclavo, que rinda al máximo y si no, se le castiga. Eso es todo. A cambio, ¿qué tiene aparte de eso? Bueno, se le da una comida mínima para que pueda sobrevivir. Y un espacio parecido a peores que establos, porque los caballos eran mucho mejor tratados para que vivan. Con respecto a vida familiar, etcétera, era prohibida. Los juntaban, ¿verdad? Los pareaban como si fueran ganado también, pero la mujer la separaban o sea, no había matrimonio, ¿verdad? Eran separados, etcétera, y los hijos eran vendidos o puestos en otro lado. O sea, las familias eran, el concepto de familia era era aniquilado completamente, justamente para quitarles a ellos puntos de apoyo, puntos o sea, para quitarles toda humanidad, ¿cierto? Dentro de esto, de lo poco que tenían, era la música. Las raíces africanas que tienen que ver con cantar y bailar y contar la historia de su pueblo mientras se canta y se baila. Pero también este baile, como ya hablé, lo dije un poco antes, que puede ser ritual, que puede ser etcétera, etcétera, también puede ser una herramienta de trabajo, en el sentido de que puede ser un canto de trabajo que ayuda a, a cortar, digamos, algo o a meter la pala en determinado momento, etcétera, etcétera. Les voy a poner un canto de trabajo eh, de una de una cárcel de Texas de, la mediados del siglo pasado, donde todavía se sostiene y se mantiene esa tradición.
little hemorrhage. Oh, well, the butt cut cracking little hemorrhage. You better watch your mouth, timber little hemorrhage. You better watch your mouth, timber little hemorrhage. Oh, there won't be no more cracking little hemorrhage. Oh, there won't be no more cracking little. I remember when I first came in prison, the boss wouldn't let me cut no wood. He asked me, you ever cut no wood? I said, I've never cut no wood in my life. Bueno, Abraham Lincoln, quien fue presidente de los Estados Unidos, también estuvo ahí en el momento de la Guerra Civil norteamericana, que tuvo que ver, por supuesto, también con este asunto de la esclavitud, ¿verdad? Abraham Lincoln hace la proclama de la emancipación de 1862, donde justamente habla de emancipar a los esclavos. Y esto es algo que se hace, ¿verdad? Pero Abraham Lincoln muere en ese proceso, de hecho es matado por un supremacista blanco. Entonces uno diría, bueno, aquí encontramos a una persona que está, no como Thomas Jefferson, que no tiene dos caras, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora, Abraham Lincoln proponía también o promovía la idea de, de colonizar otros países con estos liberados, ¿verdad? Él pensaba él pensaba que con esta gran masa de esclavos liberados podía armarse algún tipo de problema y prefería enviarlos fuera del país. O sea que no eran, comillas, completamente americanos, a pesar de que estaban peleando para su lado. Ahora, entiéndase que también esclavos pelearon del otro lado también, porque los, los, seguramente porque tenían, si no lo hacían, los mataban a ellos, pero también a veces por sentimiento de que sus jefes, de que sus dueños los trataban bien, o qué sé yo, ¿verdad? Todas estas cosas pueden ser a veces muy complejas, pero una gran mayoría, o sea, de, de los afroamericanos que lucharon en la guerra de la independencia norteamericana, perdón, la guerra civil, luchaban del lado de la Unión, ¿verdad? Que eran los que defendían esta proclama de la emancipación. ¿Qué pasaba con esto? Acordémonos que los de la Unión son los del norte, ellos no dependían, su economía no era una economía esclavista. Mientras que los del sur, la Confederación, su economía, que ya vimos que valía más que todo lo demás, solamente los esclavos, estaba basada en este sistema esclavista. Entonces, eso fue eh, digamos, el meollo del asunto. Y también, de alguna manera, si estos esclavos liberados también es una movida política porque iban a estar a favor de un nuevo gobierno que se estableciera desde el lado de la Unión, ¿verdad? Y bueno, y Abraham Lincoln seguramente hubiera sido reelegido, etcétera, etcétera. Pero vean que lo que en el fondo él estaba proponiendo era la colonización de países como Panamá, Belice y Haití, ¿verdad? Y les ofrecía 40 acres y una mula para que se vayan a esos países y que agarraran 40 acres donde quisieran, y una mula y crear o sea, y generar su sustento a partir de ahí. Entonces vean que o sea, ya no suena tan, o sea, vale la pena morir en una batalla por eso. Si eso es la libertad, eso era la libertad que se proponía. Bueno, en todo caso, sí les da, sí se les da voto a los afroamericanos después de esto, pero también se genera un problema, o sea, digamos que esto nace con una ambigüedad, ¿cierto? El asunto
de los 40 acres y una mula, que por cierto es una frase que aparece mucho en rap, en el disco de Kendrick Lamar, que vamos a analizar, aparece mucho, varias veces me refiero, pero también ha aparecido en otros autores que también el hip hop trabaja mucho esto o sea, de la herencia del esclavista, ¿verdad? Entonces es una frase que aparece mucho porque el general William Sherman para justamente para conseguir más afroamericanos que luchen a favor de la Unión, les ofrece 40 acres y una mula, ¿verdad? Ahora sí en territorio norteamericano. Esto ya después, inclusive después de la muerte de Abraham Lincoln, ¿verdad? Este, y esto se va a cumplir en una muy pequeño porcentaje. Y después a los que se les dio la tierra y la mula, ¿verdad? Se les quita después. Entonces, hubo una pequeña, digamos, luna de miel de que la Unión ganara la Guerra Civil Norteamericana y se les dio tierras a algunos afroamericanos, pero después, 5, 6, 7 años después, estas tierras les fueron quitadas y a la gran mayoría nunca solamente fue una promesa que nunca se cumplió. Ok, entonces va a haber una gran migración interna adentro de los Estados Unidos también. Como les había contado, el, el este fue poblado originalmente por por, ¿cómo se llaman? Los Pilgrims, se me fue la palabra en español en este momento, eh, que, sajones, ¿verdad? Que venían y generaron comunidades más o menos igualitarias que después empiezan a crecer y a tener a generar una economía cada vez más industrializada. Y ahí obviamente empiezan a existir muchas, o sea, lo igualitario no se mantiene, pero sí eran digamos, no, nunca fue partida la tierra en grandes plantaciones y extensiones, ¿verdad? Y nunca necesitó de una economía esclavista, mientras que en el sur sí funcionó de esa forma. Y vean ustedes el porcentaje de la población que vive en el sur, por ejemplo, en 1790 era el 91% de la población que vivía en el sur, de la población afroamericana, ¿verdad? Y eso, si nos vamos hay momentos en donde, a partir de 1910, donde se genera una gran migración del sur al norte. Y bueno, ¿y eso a qué responde? Responde a, a la segregación, ¿verdad? Y a una serie de leyes racistas que se promulgan después de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Vámonos a la figura de la derecha, ¿verdad? Al diagrama de la derecha. Estábamos viendo el diagrama de la izquierda primero. El Ku Klux Klan es fundado justamente con, con, con el final de la Guerra Civil Norteamericana y con la liberación de los esclavos. Entonces en ese momento se forma, justamente por los antiguos esclavistas, se forma esta sociedad racista, ¿verdad? Que quería de alguna forma mantener el estatus de las cosas tal y como se habían hecho hasta el momento. O sea, ellos no querían que ahora todos estos esclavos liberados fueran a tomar territorios, etcétera, y además, ¿dónde iban a trabajar si no iba a ser en sus haciendas, etcétera, etcétera? Entonces, eh, eh, para sostener, digamos, el sistema,
de una esclavitud sin esclavitud, se funda este Ku Klux Klan. Hay el Ku Klux Klan es abolido por una ley del gobierno, del gobierno general, ¿verdad? De Estados Unidos, en 1871, ¿verdad? Para evitar, tratando de sostener este asunto de que todos los hombres son iguales, ¿verdad? Acordemos que todavía la mujer no existía en el radar de la política en ese momento. Entonces, lo que estamos viendo ahí, lo que el gráfico representa es el número de muertos afroamericanos, ¿verdad? Masacrados, ¿verdad? Y vean que hay que a partir de que se pasan estas leyes racistas que se conocen con el nombre de Jim Crow, ¿verdad? Que son las leyes segregacionistas, ¿verdad? Donde se generan espacios separados para los, para los blancos y para los afroamericanos y obviamente, o sea, donde se precariza la condición de vida de ellos, de esa población minoritaria, marginalizada. El, vean como hay nuevamente un crecimiento de esas, de esas muertes, ¿verdad? Y que, y que hay el Ku Klux Klan se refunda, el Ku Klux Klan se refunda en, en la década en la segunda década del siglo XX. Ahora veremos, inclusive, tiene que ver con una película, eso, ¿verdad? Y vuelve a haber un recrudecimiento de, de esos datos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué andaban huyendo? Andaban huyendo justamente de esa condición de vida, donde, precarizada para la población afroamericana que ocurría en el sur de los Estados Unidos. Racismo institucional es la descripción contra un grupo humano que está construida en el tejido mismo de las instituciones sociales y políticas. Refleja e impone la visión cultural de un grupo dominante, la cual se establece como la norma a la cual las prácticas sociales del otro deben plegarse. Y da ventajas al grupo dominante y marginaliza a los otros. Parte del control que se impone de un grupo sobre otro es un control que tiene que ver con lo ideológico, con, con la determinación con la creación de una identidad, con lo identitario, ¿verdad? Sí, por eso es que la música se vuelve muchas veces en un reservorio de identidad y en un lugar donde se sostiene la identidad de un pueblo, a veces a través de siglos, ¿verdad? De dominación externa, como ocurre, por ejemplo, con los afroamericanos, ¿verdad? Y entonces se trata de destruir esta identidad. Desde muchos lugares, en el caso del caso de Estados Unidos de Norteamérica, vimos como los
dueños de las plantaciones primero destruían la familia, ¿cierto? Para eliminar todo tipo de lazo familiar, para evitar que se crearan sentimientos de unión. Y porque todo esto, claro, esto ayuda a tener una población más bajo control, ¿verdad? Si uno no tiene redes de apoyo familiares y no hay espacios para socializar ni para nada de esto, o sea, es destruida la voluntad de una de un pueblo marginalizado. Y eso es la pretensión, pero también no solamente esto, sino también cómo es visto este pueblo por el dominante, ¿verdad? Y cómo impone esa visión sobre el dominado, ¿verdad? Las leyes, estas leyes segregacionistas, racistas, supremacistas blancas que se establecen en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y que no son eliminadas hasta casi un siglo después, ¿verdad? Los movimientos por las luchas civiles en los Estados Unidos en los 60, ¿verdad? Con Martin Luther King, que es asesinado, por cierto, ¿verdad? Ya llegaremos ahí. Las leyes estas se llamaban Jim Crow, o se les conocía como leyes Jim Crow. Jim Crow era un personaje, de hecho, creado por los blancos, ¿verdad? Lo vemos ahí arriba, arriba mío, eh, que pintaba al negro como un ridículo, ¿verdad? Un poco como pintamos nosotros al campesino nuestro. Yo no sé por qué existe toda esta noción de que el campesino como baboso, ¿verdad? Total falta de respeto. Pero bueno, el caso es muy diferente. Jim Crow era todavía muchísimo más denigrante, digamos. Y esto era construido desde muchos discursos, ¿verdad? Religiosos, éticos, morales, etcétera, 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 artísticos, ¿verdad? Entre ellas, el cine. Una película que se llama The Birth of a Nation, de Griffith, eh, que era un gran cineasta, uno de los creadores del Hollywood original durante la época del cine mudo, ¿verdad? Es una película de 1915. Esta película fue vital para el crecimiento, el renacimiento del Ku Klux Klan, porque de hecho Griffith era profundamente racista y era sureño, y él creía en ese mundo, y él pintaba a los afroamericanos justamente desde esa mirada del Jim Crow. Voy a poner un extracto muy pequeño donde el Ku Klux Klan eh, aprende a un bandido negro, que por cierto, se van a dar cuenta, es un blanco pintado de negro, para tras de cuernos palos a nivel ideológico, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito más de eso después. Y después lo ajustician. Acuérdense que el Ku Klux Klan son, comillas, justicieros, ¿verdad? Y aquí se supone que están ajusticiando la muerte de una chica blanca, ¿verdad? Que a final de cuentas después en la película resulta que no estaba muerta. Pero bueno, eh, eh, veamos un breve extracto de esta película de cine mudo.
Ok, vimos cómo estaba pintado ahí, ¿verdad? La raza afroamericana y cómo el supremacista blanco es el héroe, ¿cierto? Y también vimos que el negro no era un negro, sino que era un blanco pintado de negro, ¿verdad? Eso, toda esa tradición de los minstrels del sur de los Estados Unidos, de blancos que se pintan de negro, que ahora vamos a ver un extracto de una película con eso, justamente para hacer el tonto, ¿verdad? Un poco como aquí los capitalinos, nuevamente vuelvo al ejemplo, que no, repito, no es lo mismo, los capitalinos llegan y se visten de campesinos y dicen babosadas en la televisión, en Canal 7, Canal 6, donde sea, las corridas de toros y esto, y a todo el mundo le parece que es muy gracioso, ¿verdad? Porque nos estamos riendo del tonto, ¿verdad? Pero al final de cuentas el que lo dice no es un campesino real, sino que es una persona que tiene estudios, etcétera, etcétera, y que están burlándose a estos otros. Bueno, ¿ok? Eso va generando un problema. Cuando tenemos siglos, ¿verdad? En el caso, acuérdense, el primer barco esclavo llega en 1619, ¿verdad? Y esta película es de 1915, o sea, son ya casi 300 años de esclavitud y de leyes racistas, de denigramiento de una comunidad. Esto va generando el fenómeno que se conoce como doble conciencia, que fue que aparece por primera vez en el libro Las almas del pueblo negro de Dubois, un libro de 1903. Él es un escritor afroamericano y él, voy a leer la definición. Esta doble conciencia produce una sensación peculiar, un sentido de siempre verse a uno mismo a través de los ojos de otros, de medir su alma propia con el metro de un mundo que le mire con entretenido desdén y pena. O sea, cuando me acostumbro a la mirada denigrante que tiene el otro de mí, ¿verdad? Qué problemático, ¿verdad? Esa doble conciencia, guardemos este término, es importante porque va a servir para analizar lo que vamos a ver después. Entonces, la doble conciencia es cuando yo me miro a mí mismo desde la mirada de un otro que se cree superior y que me mira desde arriba para abajo y yo asumo esa mirada como real. Hablamos de este término después apropiado también por las feministas, ¿verdad? Para explicar también lo que pasa en una sociedad patriarcal, como en la que vivimos nosotros, ¿verdad? Que está cambiando también muy lentamente. Bueno, veamos un ejemplo, para seguir viendo ejemplos de la primera mitad del siglo XX, de 1900, la primera película de cine hablado, la primera película de cine hablado, y es sobre un cantante de jazz, se llama The Jazz Singer, ¿verdad? Un cantante de jazz que es un judío que se pinta de negro para hacer este personaje, ¿verdad? Tipo Jim Crow. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-comin'. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk 1,000,000 miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, Mammy,
my little mammy. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's, my little mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. On my me. Ok. Aparte, vemos que la canción que canta este personaje en el clip pasado es una buena canción, ¿cierto? ¿Verdad? Y entonces había una razón, aparte de denigrar al negro, ¿verdad? A la raza negra, por la cual los blancos se vestían de negro. Y era que, de alguna manera, estaban diciendo que ciertas músicas que se producían, que producían la cultura afroamericana, estaba, era deseada por un público, ¿verdad? Aunque el público no quisiera tener un afroamericano parado enfrente cantándola porque le repudiaba o le daba asco o qué sé yo qué, ¿verdad? Y prefería tener un blanco disfrazado. Pero había una razón por esto de las músicas afroamericanas. La primera obra de la era de la reproducción mecánica, el primer gran hit, la primera obra que vende más de 1 millón de copias, es una obra que se llama Maple Leaf Rag. Es un ragtime de Scott Joplin, el rey del ragtime, justamente en parte por esta obra. Ahí encima mío está lo que se llama una pianola. Una pianola es un aparato mecánico, es un piano, pero piensen que es una cajita de música gigantesca, ¿verdad? Que puede tocar, que se le puede, ven que ahí tiene como un rollo encima de las teclas, hay como un rollo que gira, que tiene huequitos. Eso va caminando y el lector que está ahí, que es un lector mecánico, obviamente, va a mover un sistema mecánico también que va a hacer que las teclas se muevan y toquen. Esta forma del ragtime, perdón, la pianola, permite que obras musicales se puedan reproducir sin necesidad de que esté la persona tocándola, ¿verdad? Y la primera música, el primer género musical que se vuelve, digamos, masivo, es justamente el ragtime, que es una música con una fuerte influencia negra. Sin llegar a ser completamente negra, ¿verdad? Porque había una influencia de polka, del ritmo de la polka. Pero bueno, entonces, desde el nacimiento de la reproducción mecánica, las músicas afroamericanas se vuelven importantes. Hasta ese momento, la música escrita, que era por lo tanto hecha por gente que salía de conservatorios, ¿verdad? De tradición europea, ¿verdad? Y por supuesto raza blanca, era la que se vendía, nunca a un nivel tan masivo, pero era la que se vendía porque lo ejecutaban los músicos y eso se pasaba de salón en salón, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera vez que empieza a haber aparatos, ¿verdad? Que pueden reproducir músicas y después también el fonógrafo, etcétera, todo esto, ¿verdad? Y son justamente las músicas afroamericanas las que van a copar ese mercado.
Por ejemplo, otra música afroamericana que se vuelve importantísima es el blues. El blues nos muestra todo el dolor propio de vivir bajo la segregación, bajo estas leyes racistas. Es tan racista el asunto que el término blues ni tan siquiera viene de los propios cantantes de blues. El término blues viene de lo que se llamaba los Blue Records, ¿verdad? Que eran segmentos, ¿verdad? Digamos, la Columbia, ahí por ejemplo aparece lo de la Columbia. Esa, la casa esta, de la matriz, la Columbia, hacía una casa secundaria, en este caso Columbia Royal Blue Records, ¿verdad? Para venderle solamente a los afroamericanos. ¿Verdad? Era una venta segregada, ¿verdad? Y para no ponerle Black Records, porque le sonaba muy feo, les pusieron Blue Records. Y así varias casas disqueras hicieron eso. Y el blues, el nombre blues viene de ahí. Sin embargo, es música que, a pesar de referirse a una realidad muy propia del momento histórico que estaba viviendo la cultura afroamericana en ese momento en el sur de los Estados Unidos, es música que trasciende también y que es escuchada masivamente en otros ámbitos. Escuchemos un poco de Bessie Smith y lo que nos relata sobre la silla eléctrica. Judge Joanna, hear my plea before you open up your court. But I don't want no sympathy, 'cause I done cut my good man's throat. I caught him with a trifling Jane. I warned him about before. I had my knife and went insane, and the rest you ought to know. Judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, good Mr. Judge, let me go away from here. I wanna take a journey to the devil down below. I done killed my man, I wanna reap just what I sow. Oh, Judge, Lordy, Judge, send me to the electric chair. Judge, hear me, Judge, send me to the electric chair. Judge, send me that judge, I love him so dear. I cut him with my balo, I kicked him in the side. I stood there laughing over him while he wallowed around and died. Oh, Judge, Lordy, Judge, send me to the electric chair. Judge, sweet Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, good kind Judge, burn me 'cause I don't care.
Vieron qué interesante esa canción, ¿verdad? El lugar donde se pone ella, ¿verdad? Le pide al juez que la mande una vez a la silla eléctrica, ¿verdad? O sea, la vida no podría ser peor, ¿verdad? Bueno, por, por razones obvias, toda esta música afroamericana se convierte en la banda sonora de los movimientos por los derechos civiles, ¿verdad? Los movimientos por los derechos civiles en los cuales existe, está también el feminismo, etcétera, etcétera. El quizá más importante, sobre todo en los años 20, 30, 40, y después en los 60, cuando estalla la cosa, es el movimiento la igualdad, ¿verdad? Y la eliminación de las leyes Jim Crow por la igualdad de todos, ¿verdad? De todas las razas. Estoy hablando, por supuesto, de Norteamérica, ¿verdad? Y entonces ahí vean todos los, ahí menciono unos cuantos de los géneros, ¿verdad? El blues, el spiritual, el jazz, el rhythm and blues, el soul, el funk y el hip hop, todos han servido como formas de expresión para que se exprese este sentimiento, para darle voz a los movimientos por los derechos civiles, entre otras cosas, ¿verdad? Obviamente, en todos esos géneros hay mucha música que también es banal, ¿verdad? No voy a decir que no, igual como también en la salsa también lo hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la buena música, ¿verdad? En estos géneros está muchísimas veces relacionada con esta lucha por los movimientos de los derechos civiles. Y bueno, esta lucha por los derechos civiles culmina con Martin Luther King, su famoso discurso: yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. 28 de agosto de 1963, vean la multitud ahí en el Lincoln Memorial en Washington. Voy a leer las frases de Martin Luther King porque son de una lógica devastadora. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y estoy orgulloso de reunirme con... Esto es parte del discurso famoso del 28 de agosto del 63. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija, está hablando de Lincoln, ¿verdad?, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero, 100 años después, la proclama fue firmada en el 1863, estos 100 años exactamente después. Pero, 100 años después, debemos enfrentar el trágico hecho de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. 100 años después, y ahora podríamos decir, esto es 63, casi 60 años después de eso. Entonces, 160 años después de eso, esas palabras siguen siendo bastante ciertas. Está bien, no están las leyes de la discriminación espantosa que existían en los 60s y que existieron por casi un siglo. Y antes de eso la esclavitud, pero las condiciones, bueno, vamos a ver qué es lo más adelante qué es lo que aparece. Ok. Vean, estos son datos recientes. Estos son datos que tienen como 2 o 3 años nada más. 18% de la población escolar es negra, ¿verdad?
Pero el 50% de las suspensiones de clases por amonestación es para gente de raza negra. Los menores de edad tienen 18 veces más posibilidades de ser sentenciados como adultos. Los menores de edad de raza negra tienen 18 veces más posibilidades que un blanco de ser sentenciados como adultos. Los graduados universitarios tienen el doble del desempleo de los graduados universitarios blancos. Por cada $10,000 más que paga un empleo, la probabilidad de ser ser tomado por un afroamericano se reduce en un 7%. O sea, conforme va subiendo cada $10,000 por año, ahora está hablando, el empleo baja 7% la posibilidad de un afroamericano de tomar ese empleo. 73% de los blancos son dueños de casa, 43% de los negros. La diferencia salarial entre blancos y negros se ha triplicado en los últimos 25 años. Hay 3 veces más probabilidades de ser revisado por la policía y 6 veces más probabilidades de ir a la cárcel. El 77% de asesinos sentenciados a muerte por matar a un blanco, ¿verdad?, son negros, ¿verdad? Y el 13%, o sea, el 77% de los que están sentenciados por matar a un blanco, que son negros, son sentenciados. Y solamente el 13% de los blancos por matar a un negro. ¿Qué produce eso? Produce un racismo institucional, frente al cual a veces la población no soporta y tiene que manifestarlo de alguna forma. Entonces, ¿se acuerdan de los ejes del progreso, el fordismo, la suburbia, el rock? ¿Se acuerdan de la foto esa al lado izquierdo? De todo suburbia que se producía de la nada para los empleados de las fábricas, que ahora van a tener todos plata, que todos van a poder tener su propio carro, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Bueno, no es igual para todos. Vean la foto de la derecha. Eso es. Entonces, toda esa imagen de progreso constante, toda esa imagen de opulencia, no llegó a todos. Y las diferencias pasan por lo racial. Entonces, hasta aquí la primera parte. Para la segunda parte vamos a analizar To Pimp a Butterfly, el álbum de Kendrick Lamar, para, una vez ya visto toda esta parte teórica, llegar y entender mejor qué es cuál es el discurso que Kendrick Lamar está planteando. Nos vemos a la segunda parte de la clase.